Bien, pues estamos listos, preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Aunque Marisa me ha chafado la mitad de la predicación, pero bueno, vamos a intentar. Ya, pero eso es el Señor confirmando, yo lo tengo claro. Yo no le cuento a ella lo que voy a predicar el domingo, ni el martes, ni el jueves, ni ningún día. Pero el Señor sí lo sabe y por eso confirma. Bien, pues un saludo para todos, también aquellos que nos siguen a través de redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente. Bien, el título de lo que vamos a comenzar, que duraremos varias semanas, es la atracción del mundo. El mundo seduce, el mundo nos atrae. En Gálatas capítulo 3, verso 1, Pablo les habla muy fuerte a la iglesia de Galacia y le dice: oh Gálatas insensatos. En otra traducción, si tenéis otras traducciones, veréis que dice: no seáis tontos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os hechizó? Dice otra traducción. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les ha explicado con tanta claridad como si lo hubieran visto mismo morir en la cruz. Los Gálatas son posteriores. La iglesia de Gálatas se fundó después del ministerio de Cristo y de su regreso al cielo. Y por eso dice que se les explicó tan claramente como si lo hubieran visto crucificado. Esto también ocurre hoy en día. El mundo fascina, el mundo seduce y nos olvidamos de lo que se nos ha estado explicando y enseñando continuamente sobre la muerte de Cristo y lo que significa. Lo que este mundo ofrece y lo que ofrece Dios. Vamos a tratar este tema. En 1 de Juan capítulo 2, verso 17, el apóstol nos dice: y el mundo pasa, o sea, todo se acabará, todo lo de este mundo acabará, y también sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que obedece a Dios, el que se mueve buscando el reino de Dios, permanece para siempre. O sea, tiene asegurada la vida eterna. El significado de mundo quiero explicarlo. El significado de mundo en la Biblia tiene tres formas. Según el contexto en donde lo leemos, tiene tres significados. Pero no siempre significa lo mismo, claro. Primero tenemos el mundo como creación. Se refiere al universo, la tierra y todo lo que Dios creó. En segundo lugar, el mundo como la humanidad. Muchas veces el mundo significa las personas que habitan en la tierra. El ejemplo más conocido es cuando Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. No a lo que Él creó, el universo, que también lo ama, pero en este caso se refiere al ser humano, a la humanidad, a la gente que vive en la tierra. Y luego tenemos el mundo como sistema rebelde contra Dios. Este es el significado más frecuente, que es cuando la Biblia nos advierte acerca del mundo, de lo que ocurre en este mundo. Y por tanto se refiere a la estructura moral, filosófica y espiritual que funciona independientemente de Dios y en oposición a Él. En este significado nos vamos a centrar hoy. Esta estructura constantemente nos hace ofertas. Nos ofrece placer, pero sin compromiso. ¿Me apetece hacer sexo? Lo hago. Con quien sea. Hoy en día no hace falta tener una relación de tiempo para practicar sexo. Placer sin compromiso. Éxito sin sacrificio. Riquezas, pero sin contentamiento. Muchos ricos viven amargados, porque la riqueza no trae la felicidad ni el gozo. Y por tanto tienen una felicidad, pero sin Dios.
El problema no es que el mundo no ofrezca nada. El mundo también ofrece cosas bonitas, la naturaleza es bonita, las playas, en este tiempo ya de calorcito, ¿verdad? Dios creó la tierra y el universo para que disfrutáramos de él. El problema es que todo lo que ofrece este mundo, este sistema, esta estructura, es temporal. Sus promesas brillan quizás por un momento, pero terminan dejando un gran vacío en el corazón. Lo que hoy parece atractivo, mañana pierde su valor. Hoy estás ilusionado con comprarte un carro, como dicen los latinos, o un coche, como decimos nosotros. Y al poco tiempo ya te gusta otro modelo que ha salido después. Lo que hoy es atractivo, mañana pierde su valor. Lo que hoy produce ciertas emociones, mañana produce aburrimiento y cansancio. Esas son las ofertas del mundo. Como el hijo pródigo, muchos creen que lejos del padre encontrarán satisfacción. Sin embargo, después de perderlo todo, gastarlo todo, descubren que las promesas del mundo son espejismos que desaparecen cuando más se necesitan. Dios también ofrece algo, pero ese algo es muy diferente. Dios ofrece perdón y salvación a los pecadores. Ofrece paz para aquel que está afligido. Ofrece gracia y poder y fuerza a aquel que es débil. Él ofrece esperanza para el alma desanimada. Y Él ofrece vida eterna para todo aquel que cree en Cristo. ¿Os veis la diferencia de las ofertas? La oferta del mundo y la oferta de Dios. El mundo puede dar entretenimiento quizá por unas horas. Dios da gozo que permanece aún en medio de las lágrimas. El mundo puede proporcionar riquezas que se van a quedar aquí. Dios concede una herencia incorruptible que nadie nos puede quitar. El mundo ofrece caminos anchos, pero que terminan en perdición. Dios ofrece el camino estrecho que conduce a la vida eterna. El mundo halaga el orgullo humano. Dios transforma el corazón en humildad. El mundo cambia continuamente y Dios y su palabra permanecen para siempre. Por eso cada creyente debe preguntarse, ¿dónde estoy poniendo mi confianza? Las ofertas del mundo tienen fecha de caducidad, pero las promesas de Dios son eternas. Quien lo tiene a Él, quien tiene a Cristo, aunque posea muy poquitas cosas de este mundo, lo tiene todo. Y quien tiene todo lo de este mundo, pero no tiene a Dios, en realidad no tiene nada. Es un pobre desgraciado. Antes de aceptar lo que el mundo ofrece, debemos considerar cuánto va a durar. Antes de rechazar lo que Dios te ofrece, debes considerar cuánto vale eso que te ofrece. Lo temporal pasará, pero Cristo permanece para siempre. En Romanos capítulo 12, verso 2, que todos conocemos, Pablo nos exhorta y nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo que no debemos imitar las costumbres y las conductas de este mundo. Más bien debemos dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar y nos haga personas nuevas, nueva creación. Y entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Y Él tiene todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Y quiero hablaros de un personaje bíblico,
un ejemplo bíblico que hoy en día se da en muchos creyentes. Demas. Demas fue un colaborador del apóstol Pablo, que tristemente terminó apartándose de la obra del Señor. Su historia aparece en 3 momentos del Nuevo Testamento, y en estos textos nos muestran un proceso espiritual muy serio, pero hacia atrás, en vez de hacia adelante. En la carta a los Colosenses, capítulo 4, verso 14, Pablo dice, manda un saludo a la iglesia. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y en Filipenses 24, digo 24 porque solamente hay un capítulo. Marcos dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas convive entre hombres consagrados a Dios. Caminaba cerca de un apóstol, el gran apóstol de los gentiles, Pablo. Veía el poder de Dios. Escuchaba la sana doctrina. Por cierto, hoy hay doctrinas muy falsas. Aquí solamente aceptamos la sana doctrina. Aceptamos a todas las personas. Lo que no aceptamos son las doctrinas falsas. Y corren, que vuelan. Hay cantidad de doctrinas falsas. Y la obligación del pastor es velar y cuidar y proteger a las ovejas de esas doctrinas falsas, que se meten muy sutilmente, con palabritas suaves, pero que al final la pretensión, el fin, es la destrucción. Así que ojo a las doctrinas falsas. Repito, aceptamos a todo el mundo, a toda persona. Lo que no aceptamos son las doctrinas falsas. Amén. Amén. Y también dice que participaba en la predicación del Evangelio. Demas predicaba el Evangelio. Esto nos enseña algo muy importante. Estar cerca de hombres de Dios, de hombres ungidos por Dios, no te garantiza que permanezcas fiel a Él. Cada persona debe cuidar su propia vida espiritual. Demas abandonó a Pablo. El texto más triste aparece en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10, donde dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Aquí Pablo ya está preso y cerca de su muerte. Muchos lo abandonaron, muchos de sus discípulos lo abandonaron, pero el caso de Demas duele especialmente porque la causa es revelada muy claramente por el mismo Pablo. Dice, amando este mundo, este sistema mundano. No dice que dejó de creer. El problema fue su corazón. El mundo volvió a ocupar el lugar que solamente debe ocupar Cristo y que le pertenece a Cristo. Ahora, ¿qué significa amar este mundo? No se refiere solamente a riquezas o placeres visibles. En la Biblia, el mundo, como hemos dicho al principio, representa en uno de sus significados el sistema corrupto, apartado y en oposición a Dios. Y esto habla de la comodidad, habla del orgullo, muchas veces orgullo espiritual, que es el peor de los orgullos, la seguridad humana, los deseos carnales y una vida sin sacrificio, una vida sin cruz. Demas probablemente vio que seguir a Pablo significaba sufrimiento, persecuciones y peligro. Y dijo, prefiero volverme atrás. Muchos comienzan bien, pero cuando llegan las pruebas, cuando llega el precio que hay que pagar, el costo del Evangelio, o la presión de este mundo, las ofertas de este mundo, retroceden. Y la Biblia dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de él. Lecciones espirituales de la vida de Demas. Primero, se puede estar en un ambiente correcto
y aún así estar frío. Demas convivió con Pablo, con Lucas y con otros grandes siervos de Dios. Sin embargo, no cuidó, no guardó su corazón. La vida cristiana no se sostiene por asociación, por ser amigo de un creyente. Yo soy amigo del pastor y por eso soy salvo, te equivocas. Tú tienes que cuidar tu corazón. Demas, repito, convivió con grandes siervos de Dios y en cambio no cuidó su corazón. La vida cristiana, repito, no es asociarte con alguien ungido de Dios. Es bueno, claro que sí, estar cerca de una persona ungida, una persona, un gran siervo de Dios, un gran cristiano, un gran hermano, pero debes cuidar tu corazón. En segundo lugar, el amor al mundo enfría el amor a Dios. La Escritura dice, no améis al mundo, no a las personas de este mundo, no améis el sistema que el mundo ha creado, que vive de espaldas a Dios, ni tampoco améis las cosas. ¿A qué se refieren las cosas? Los bienes materiales de este mundo. El corazón no puede estar dividido. O Cristo ocupa el trono, o el mundo lo va a terminar ocupando. No podemos estar entre dos aguas, con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Llega una fiesta, lo dejo de ir, me voy a la fiesta y no voy a la iglesia. No podemos estar con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. La Biblia dice que si eres tibio, el Señor te va a vomitar. Prefiere que seas caliente, que es lo ideal, o frío, para que en un momento determinado seas tocado, ese frío sea tocado y se vuelva caliente. Pero nunca la tibieza espiritual es buena. Y luego el abandono suele ser progresivo, no es de golpe. Antes de irse físicamente, de abandonar a Pablo, Demas seguramente se había alejado interiormente. Nadie cae de repente. Primero se enfría la oración. Empezamos a no darle importancia a la oración, a cada vez orar menos. Luego perdemos la pasión por Dios y su obra. El otro día en la escuela bíblica preguntaba, por poner una fecha, desde enero a junio que comienza mañana, ¿cuántas almas hemos llevado a los pies de Cristo? Hemos perdido la pasión por las almas perdidas. Nos hemos acomodado, que ahora hablaré de la comodidad, como algo idólatra. Nos acostumbramos a la comodidad, a que otros hagan lo que yo tengo que hacer. Y eso significa amar el mundo. Luego abandonamos el compromiso. Se nos ofrecen cosas para hacer en la iglesia y nunca tenemos tiempo. Siempre estamos ocupados. Pero estamos ocupados en aquello que nos interesa. Hay personas que ponen excusas, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo. Pero tienen tiempo para todo aquello que les interesa. Y eso es una realidad que ninguno de los que estamos aquí podemos negar. Tenemos tiempo para todo, menos para lo más importante, que el reino de Dios avance. Y luego el servicio. Nadie quiere hacer nada. ¿Qué está pasando? Sabemos que estamos en los últimos tiempos y una de las señales es la apatía de la iglesia. ¿Qué es la apatía? No lo sé ni me importa. ¿Hay que limpiar la iglesia? Pues que la limpien. ¿Hay que hacer el kiosco los domingos? Porque lo hagan.
yo no tengo tiempo. Tremendo la tibieza espiritual de la Iglesia contemporánea, de la Iglesia actual. Y finalmente, después de enfriarnos en la oración, de perder la pasión por Dios, de dejar el compromiso y el servicio, entonces viene el alejamiento visible. Vemos que personas que venían se han ido enfriando y de golpe desaparecen, ya no vuelven. Así es como actúa el mismo diablo engañándonos. ¿Se perdió Demas para siempre? Podéis preguntarme. La Biblia no lo dice. Las Escrituras guardan silencio sobre el final de Demas. Pero su historia sí queda como una gran advertencia para la Iglesia actual, para todos los creyentes. No basta comenzar bien, hay que permanecer fieles hasta el final. La vida de Demas contrasta con las palabras del propio Pablo, poco después en 2 de Timoteo, también 4, pero en el versículo 7. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y he guardado la fe. 3 verbos impresionantes. Pelear, acabar y guardar. Uno, Demas, abandonó su carrera. El otro, Pablo, la terminó fielmente. Qué diferencia, ¿verdad? ¿En qué lado estamos? ¿Con cuál de los dos nos identificamos? ¿Con Demas o con Pablo? Demas no cayó por falta de información ni enseñanza, sino por falta de amor perseverante a la obra de Cristo y a Cristo mismo. La historia de Demas nos llama a examinarnos y a pedirle al Señor un corazón firme, blando, no un corazón endurecido, que rebota la palabra de Dios como en una roca. Yo sé que a muchos hoy este mensaje les va a tocar, pero también sé que a otros lo van a rechazar como si botara en un frontón, porque no cambian, siguen igual. Y mi obligación es decirlo, y es predicarlo, predicar la verdad. Un corazón que ame a Cristo más que cualquier cosa de este mundo. Debemos pedirle al Señor. El peligro del mundo sigue siendo hoy el mismo. Vamos a analizar lo que el mundo ofrece y lo que el mundo nos impulsa. Primero, el deseo de la comodidad. En Mateo capítulo 10, verso 38, Jesús dice, y cualquiera que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto habla de prioridad. Marisa ha hablado de prioridad. ¿Qué es para nosotros lo primero? ¿Mi yo o la voluntad de Dios? Por eso dice, debe tomar su cruz, debe crucificar su ego y abonarse a la voluntad de Dios. Vivimos en una generación que ha hecho de la comodidad un ídolo. Silencioso tal vez, pero un ídolo. Se puede decir que la comodidad es otro tipo de idolatría. Poner algo por delante de Dios es idolatría. Y cuando nos volvemos cómodos, estamos idolatrándonos a nosotros mismos. Hoy se huye del sacrificio. Hoy se huye del esfuerzo. Hoy se huye y se rechaza todo aquello que nos produce incomodidad. Salir a la plaza, repartir folletos con el frío que hace, con la calor, con el viento, con el sol. Siempre hay una excusa. Me quedo cómodo y que vayan otros.
que vaya el pastor. La obligación de predicar el Evangelio es para la Iglesia, toda la Iglesia. Todos tenemos la obligación, es un mandamiento, de ganar almas para Cristo. Eso significa buscar el reino de Dios en primer lugar. Que el reino de Dios avance y no se estanque, como de hecho está. No porque Dios no quiera que avancemos, sino porque no avanzamos nosotros, porque nos hemos vuelto cómodos. Se buscan caminos fáciles, evangelios ligeros, que no comprometan mucho. Dios es mi Salvador, pero no digas Dios es mi Señor, porque eso ya duele, porque el Señor significa dueño. Se buscan cristianismo sin cruz. Y cuando no nos van las cosas bien, hasta culpamos a Dios. ¿Qué le estamos dando a Dios nosotros para exigirle nada a Dios? Cuando Él lo ha dado todo por nosotros. Entregó a lo que más amaba, a su Hijo lo entregó a la muerte por nosotros. ¿Qué le estamos dando nosotros a Dios? Luego nos quejamos, es que no me va bien, el trabajo no me funciona, me han despedido. Pero ¿qué le estás dando tú a Dios para que Dios te bendiga? Pero el Evangelio de Cristo jamás fue un llamado a la comodidad. Fue un llamado a negarse a sí mismo. El problema no es descansar, hay que descansar. El mismo Señor estableció el día de descanso. El peligro aparece cuando la comodidad gobierna el corazón y se convierte en el centro de nuestra vida. Cuando el creyente comienza a elegir siempre lo más fácil antes que lo correcto, o lo agradable antes que lo santo, entonces la vida espiritual empieza a caer, empieza a enfriarse y terminamos físicamente dejando a Cristo, abandonando a Cristo. La comodidad adormece el alma. Uno de los mayores peligros espirituales no siempre es el pecado escandaloso, sino la comodidad espiritual. Sansón se acomodó. ¿Y qué ocurrió? Que perdió el gran beneficio que Dios le dio en su fuerza. Le puso unas condiciones. Y Sansón, por amor a los placeres de este mundo, las mujeres en este caso, perdió su fuerza. David se acomodó en el palacio cuando tenía que estar en la guerra. ¿Y qué ocurrió? Que cayó en pecado. Lot se acomodó mirando cuando Abraham, su tío, le ofreció que eligiera la tierra y miró a Sodoma cuando Abraham eligió el desierto. La iglesia de la Odisea se acomodó en sus riquezas y poco a poco el corazón va perdiendo la sensibilidad. El creyente cómodo deja de orar como antes. Ya no busca a Dios con hambre, sino por rutina. Ya no llora por las almas que se van al infierno, que se pierden cada día. Todos los días sale el coche de los anuncios diciendo que alguien ha partido. Y quizá por no cumplir nuestro ministerio se vayan al infierno. Es serio lo que estoy diciendo, no es para tomarlo a broma. Ya no se siente carga por vivir en santidad, me da igual lo que digan, lo que prediquen, lo que se diga. Yo voy a vivir como a mí me dé la gana. Y todo se vuelve rutina cuando el creyente se acomoda.
La comodidad espiritual es como una manta tibia que lentamente nos duerme y enfría el fervor del corazón. Cristo nunca prometió un camino cómodo. ¿Cuál fue su camino? El camino de la cruz. No era un camino cómodo, ¿verdad? Jesús no vivió en el camino de la comodidad. Muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Jesús habló claramente: niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces me puedes seguir. Antes no. La cruz no era símbolo de comodidad, ¿verdad? Era símbolo de muerte. El Evangelio verdadero confronta nuestra carne. Nos llama a perdonar cuando queremos venganza. Nos llama a pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón y no nos apetece. Perseverar cuando queremos abandonar. Eso es lo que el Evangelio nos llama. Seguir a Cristo implica renuncias. Hay creyentes que desean el cielo, pero no quieren ser procesados. El proceso de la prueba, el desierto. El desierto no es una opción, es una obligación, es una necesidad pasar por el desierto. Quieren corona, pero no quieren lucha, no quieren batalla. Otros quieren victoria, pero no obedecen, no quieren obedecer. Sin embargo, Dios muchas veces rompe nuestra comodidad para despertar nuestra dependencia de Él. Dios permite incomodidades. ¿Sabéis para qué? Para formar el carácter de Cristo en nosotros. Las pruebas incomodan, ¿verdad? La espera, cuando deseamos algo, también incomoda. El desierto incomoda. Las puertas cerradas, las puertas que se nos cierran, también incomodan. Pero Dios usa precisamente esos lugares para moldearnos, para capacitarnos. Israel aprendió más de Dios en el desierto que en Egipto. Por eso digo que el desierto es una necesidad. Echarle agua a los ojos a aquellos que están parpadeando. Coger una pistolita de esos de spray. O traérsela de casa, los que tienen tendencia a echar una siestecita. Y lo mejor, si queréis dormir aquí, vuestra casa está cerca, ¿por qué no os vais a dormir a casa? En vez de venir a dormir aquí. ¿Me estoy siendo claro? Aquí no se viene a dormir. Aquí se viene a tener los ojos bien abiertos, pero los ojos espirituales, para recibir lo que Dios tiene cada domingo, cada día, para darnos. Por eso digo que Israel aprendió más en el desierto que en el tiempo que estuvo en Egipto. José conoció el propósito divino, ¿dónde? En la cárcel. Pablo escribió cartas gloriosas. ¿Desde dónde? Desde la prisión. Hay cosas que solamente nacen en la incomodidad. La paciencia, la fe madura, la dependencia, la perseverancia, la humildad. Todo eso crece en la incomodidad. Muchas veces queremos que Dios nos saque rápidamente del proceso, mientras Dios quiere transformar nuestro corazón dentro del proceso. Entonces no conviene que nos saque del proceso hasta que cambie y transforme nuestro corazón en medio del proceso. La comodidad puede alejarnos de la voluntad de Dios. Jonás
quiso y buscó el camino más cómodo. Dios le dijo, vete para Nínive, y él se fue para España, se vino para acá. Así, no es ninguna broma. Jonás cogió el camino de España. Por ahí por Andalucía, no sé qué. Sí, ¿verdad? No, tú vas con el camino de Santiago ahora. Jonás quiso y buscó, repito, el camino cómodo, y tuvo Dios que hacer un milagro, porque eso fue un milagro, que un gran pez lo devorara y lo depositara en las costas de Nínive, para que así pudiera cumplir el mandato de Dios. Huir parecía más fácil que obedecer. Pero el camino fácil, fuera de la voluntad de Dios, termina siendo más doloroso que el camino difícil dentro de la voluntad de Dios. Hay personas que abandonan sus ministerios por comodidad. Dejan de congregarse por comodidad. O se reúnen en una iglesia falsa porque está más cerca que la otra. Eso es falta de sabiduría espiritual. O sea, yo me congrego en una iglesia falsa, donde se predica una doctrina falsa porque está más cerca de casa que la verdadera. Eso es lamentable. Y eso está ocurriendo aquí en Mula. Otros callan su fe por no incomodar al vecino, para que el vecino no te rechace. Callan, repito, su fe por comodidad. No sirven porque aman demasiado su tiempo, su tranquilidad y sus planes personales. Poco a poco Cristo deja de ocupar el centro y el mundo empieza a ocuparlo. El reino de Dios avanza cuando hombres y mujeres están dispuestos a sacrificarse por la obra. Quiero poner aquí una ilustración de algo natural. El águila construye su nido con ramas suaves, o sea, con rama y luego le pone plumitas y hace una camita muy suave y cómoda para sus crías. Pero llega un momento en que la madre comienza a quitar las hojitas, lo suave, y deja las espinas, las ramas. Las espinas empiezan a incomodar al aguilucho, ¿verdad? ¿Por qué hace el águila esto? Porque si el nido siguiera siendo cómodo para siempre, el águila nunca aprendería a volar. Y eso es lo que les ocurre a muchos cristianos que se acomodan al nido suave y no vuelan nunca. Y Dios nos ha llamado a volar sobre las alturas. Así hace Dios muchas veces. Permite incomodidades, no para destruirnos o hacernos daño. El águila no quiere que sus polluelos sufran, pero quiere que aprendan a volar. Incluso a veces les empujan y los sacan del nido para que empiecen a volar. El águila no es que no ame a sus crías, es que les está enseñando a volar. Dios, repito, permite incomodidades no para destruirnos, sino para enseñarnos a depender de Él y levantar el vuelo espiritual. El descanso verdadero está en Cristo, no está en la comodidad. Hay personas rodeadas de comodidades y aún así viven vacías, con crisis de ansiedad, depresiones y cansadas. Y lo tienen todo, todas las comodidades, y en cambio no son felices, les falta algo. En el corazón humano es como un puzzle y la pieza principal es Cristo. Y cuando no está Cristo, aunque tengas el resto de piezas, no estás completo, estás incompleto, porque te falta lo principal, te falta Cristo.
porque el alma no encuentra reposo, digamos, en almohadas espirituales ni materiales, sino en la presencia de Dios. Jesús dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo entonces os haré descansar. El verdadero descanso no es ausencia de problemas, es la presencia de Cristo en medio de ellos. Ese es el verdadero descanso, saber que Cristo está en medio de nuestros problemas. Pablo y Silas podían cantar en la cárcel, ¿verdad? Y estaban en la cárcel. En el rincón más profundo y más tenebroso de la cárcel habría ratas atados con un cepo que les haría daño. Y ellos cantaban himnos. Y no lo hacían en voz baja. Dice que todos los presos de la cárcel los oían. ¿Por qué podían hacerlo? Porque sabían que Cristo estaba en medio de su problema. Los discípulos podían dormir en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no depende de las circunstancias ni de la comodidad, sino de la presencia de Él. Como enseñanza y aplicación, debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿he comenzado a buscar solamente lo fácil y lo cómodo? ¿He dejado disciplinas espirituales por vivir en comodidad? Trabajos en la iglesia porque son incómodos. Yo quiero mi comodidad personal. ¿Te cuesta obedecer cuando obedecer implica sacrificio? El cristianismo cómodo no va a transformar jamás tu vida. Dios sigue buscando creyentes dispuestos a cargar la cruz, a mantenernos firmes, a servir aunque cueste, a amar aun cuando duele y a obedecer aun cuando nos incomoda o no lo entendemos. La comodidad puede convertirse en una prisión silenciosa de nuestra alma. Cuando Dios rompe nuestros moldes cómodos, no lo hace para hacernos daño, sino para acercarnos cada vez más a Él. El camino estrecho no siempre es el más cómodo, pero siempre nos conduce a la vida. Y cuando un creyente aprende a renunciar a la comodidad por amor a Cristo, descubre que ninguna renuncia hecha por el Señor será en vano. ¿Amén? Bien, pues hay otro peligro, pero no sé si comenzarlo. ¿Qué tiempo llevamos? ¿Cuántos minutos llevamos? 10 minutos. 10. 10 para la una. No, el tiempo que estoy predicando me refiero. 44 minutos. Ahí que lleváis la cuenta bien, ¿eh? Y no puedo pasarme, porque si no me sacan de la comodidad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, pero quiero anticiparos, dar unas pinceladas del siguiente peligro que lamentablemente también influye en la iglesia de hoy: el amor al dinero. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, porque la raíz de algunos males, ¿qué? De todos, perdón. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor, la codicia, la ambición al dinero. Vivimos en una generación donde el dinero ha dejado de ser solamente una herramienta para convertirse en un Dios silencioso. El Dios Mamón, que la Biblia llama. El amor al dinero. ¿Amén?
Igual no venís ninguno el domingo, porque mira que hay amor al dinero. A veces tenemos hasta 3 trabajos, descuidamos la familia, descuidamos la iglesia, lo descuidamos todo por trabajar y ganar dinero. Y al final nos va a sobrar a todos. Quien no se vino porque no quiso gastarse dinero en el retiro, pues se perdió la bendición que hubo en el retiro, ¿verdad? Y al final le va a sobrar dinero, igual que a todos. Cuando el Señor nos llame a su presencia, todos tendremos dinero. Seguro. Más, menos, pero todos tendremos dinero. Bien, pero este tema lo vamos a tratar en profundidad, si Dios quiere, y Dios quiere, claro que quiere, la semana que viene. Que Dios les bendiga.